y llegamos a la Edad Moderna. Hola, en esta sesión hablaremos acerca de la escultura moderna. Y a propósito de esta palabra, la palabra moderno se refiere por un lado a lo cronológico, ya que hablando de la historia de la humanidad, se considera moderno a partir del siglo XV, cuando inicia el Renacimiento, hasta, digamos, mediados del siglo XX, cuando termina esta edad e inicia la edad actual o edad contemporánea, que es la que estamos viviendo nosotros. Sin embargo, la palabra moderno también se utiliza para referirse tanto en arquitectura, pintura y escultura al movimiento artístico que se desarrolló después del academicismo y que finaliza con las vanguardias artísticas. Y por último, la palabra moderno también lo utilizamos en el lenguaje coloquial, que por la fuerza de la rutina lo entendemos como para referirnos a algo avanzado, tecnológico, actual. Bueno, ahora que entiendes el significado, podemos hablar de arquitectura moderna y de escultura moderna también. Nos estamos refiriendo a el arte plástico que se enmarca dentro de principios del siglo XX y, e inicios del siglo XXI, le vamos a llamar así, eh, incluyendo las ramificaciones que se van dando en las diferentes corrientes artísticas a través de las vanguardias. Y para recordar un poco de historia de la arquitectura que a la vez se relaciona con la escultura y la pintura, llega un punto en que cambia la manera de ver la arquitectura, ya que se hace una crítica al ornamento. ¿Recuerdas el ensayo de Adolf Loos, en el cual él criticaba el ornamentalismo excesivo que tenía la arquitectura de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, que todavía estaba muy anclada al pasado? Esa crítica del ornamentalismo termina en la famosa frase de la forma le sigue a la función, que tus maestros de taller de diseño siempre te repiten. En el caso de las artes, entonces, también cambia esa concepción de mirar al academicismo, el arte histórico, el arte de las bellas artes, y comienza a hacerse una exploración en la cual se llega a un pensamiento más racionalista y más abstracto. Esto va a ir avanzando poco a poco a través de las décadas del siglo XX hasta que finalmente explota en lo que se llaman las vanguardias artísticas que se dan en las diferentes artes y por supuesto también influyen en la arquitectura, que se vuelve más tecnológica y deriva hasta lo que hoy en día pues algunos críticos han denominado el amparte, una línea muy delgada entre la abstracción, la performance y el arte conceptual y el, bueno, hacer obras de arte con dudosa elaboración y sin nada de realmente a fondo artístico. Pero bueno, volvemos de nuevo al pasado, nos vamos a la escuela de la Bauhaus que estudiamos en Historia de la Arquitectura, y así como se va creando una nueva forma de hacer diseño arquitectónico, también se va creando una nueva manera de hacer artes plásticas. De hecho, la escultura finalmente se separa de la arquitectura porque la arquitectura se vuelve limpia, racionalista, en base a volúmenes, planos, colores y sombras y ya no en base a elementos estéticos de las fachadas como era antes. También se vuelve una arquitectura más funcionalista, más racionalista y por tanto la escultura empieza a tomar otro camino a partir de aquí. Entonces van apareciendo nuevos escultores, nuevos creadores, algunos inspirados en el pasado, otros que rompen completamente la escuela académica y desarrollan su propia visión, explorando con materiales, explorando con nuevas formas, explorando con nuevas composiciones, incluso yendo de lo figurativo o real hasta lo abstracto o conceptual. Por ejemplo, ahí en el lado izquierdo tú ves esta obra de Liechtenstein, un escultor
artista diseñador gráfico que ya falleció, representante de la corriente del pop art de los años 60, titulada Cara de Barcelona, que es de una colección de varias esculturas en ese país que hace un homenaje a el modernismo catalán. Y es que todavía el arte plástico, con mayor razón aquí, desarrolla su función ideológica, el transmitir un pensamiento, un ideal. Esta ideología se ha venido desarrollando a través de la exploración que vienen haciendo estos artistas, algunos formados en escuelas académicas que salieron de la escuela académica y siguieron explorando. El que ves a la derecha es el pensador, conocido popularmente, lo debes haber visto en internet. Esta escultura es obra del francés Auguste Rodin, y al igual que Liechtenstein, estuvo como resultado de un proceso de exploración, de búsqueda de una ideología nueva. Inicialmente se llamó El Poeta y representa o estuvo inspirado por Dante Alighieri en su obra La Divina Comedia, inspirado, se dice, por Dante Alighieri, que representa al poeta sentado en una piedra en el infierno, mientras está en esta actitud meditativa. Y hasta ese entonces, hasta antes de esa época, pues las esculturas solían tener un mensaje político, una función pedagógica, representando personajes católicos, cristianos, mitológicos, bíblicos o grandes reyes, grandes personajes importantes, como vimos en sesiones pasadas. Pero estos autores, a medida que va pasando el tiempo, comienzan a desarrollar esculturas de temas diferentes a los que antes te he mencionado. Entonces aquí, por ejemplo, inspirado en la literatura o inspirado en una corriente como el modernismo catalán es que se desarrollan estas esculturas. Por otro lado, el arte plástico también tiene una función o rol sensibilizador. Y es que las pinturas, por ejemplo, tienen una particularidad. La pintura impacta por su color, impacta por la composición y a pesar de que es bidimensional y solamente la podemos ver desde un solo ángulo, porque es como tuviéramos una pantalla, lo que nos llama la atención es lo que está representado en el lienzo, en la imagen, en la acuarela, el juego de luces, sombras que se representa en esa obra. En la escultura tenemos la particularidad de que podemos observarla desde diferentes lados, porque es tridimensional, ¿no? Entonces, esta escultura la podemos rodear nosotros, también reacciona ante los materiales nos transmiten, nos generan reacciones, finalmente la luz también. Esto sin duda ocasiona que el espectador puede elegir desde qué lado quiere ver la escultura y también representa un desafío para el escultor. Lo mismo sucede con la arquitectura, ya que es una forma tridimensional. A veces la foto que se toma de la fachada solamente muestra un lado del edificio, pero es como lo puede haber concebido o imaginado el arquitecto, el lado más bonito del edificio, pero si el usuario rodea la obra, el volumen, tal vez se encuentra con otra parte que no es muy llamativo, muy interesante. Esa es una similitud que tiene la arquitectura con la escultura. Entonces nos sensibilizan, sin despreciar a la pintura, por supuesto, ya que este arte también tiene sus propios atractivos. Pero de eso hablaremos quizá en otra oportunidad. Entonces, volviendo al tema de la escultura y su función sensibilizadora, por ejemplo, ya que se puede ver desde diferentes lados y que también es producto de un em, análisis ideológico que poco a poco, a través de este proceso creativo, arroja el resultado, es que también vemos obras como las que se muestran en estas imágenes. La de la izquierda, esta mano gigante, es la obra de un escultor inglés de apellido O'Rourke. Y bueno, la historia es tierna acerca de cómo nace esta escultura para sensibilizarnos. Resulta que en ese bosque, esta escultura es reciente, en ese bosque había un árbol que era el árbol más antiguo, más viejo, más longevo de ese lugar. Y de pronto cae una tormenta y cae un rayo y destruye a el árbol.
Entonces las autoridades dicen, bueno, ya hay un árbol menos ahí en el bosque, el árbol longevo, qué pena, ¿no? Pero tenemos que talarlo. De pronto llaman a este escultor y se organizan los colectivos, pues, ¿no? Y dicen, pero de ese árbol queremos hacer algo como un homenaje, un monumento, algo que quede del árbol en lugar de talarlo. Y es aquí que el artista elabora esa mano en madera que tú ves ahí, que es como que está alzándose hacia el cielo y sale del tronco del árbol, como si el árbol estuviera estirándose y todavía dando su último grito de vida. Por supuesto, las raíces del árbol se pudrirán, el árbol morirá porque ya no tiene los elementos de las hojas para sobrevivir, pero esa mano quedará allí. Nos está, no sé tú qué piensas, qué reacciones, qué emociones y sensaciones te está creando esto, además de la historia que es el discurso de fondo de esta obra. Y por otro lado, tenemos esta obra, Rising Cairn, del artista Celeste Roberts. Acá es otro material, otra técnica, por supuesto, diferente a la de la imagen izquierda que es en madera, en la cual se utilizó una estructura de acero galvanizado, se arma un esqueleto de acero galvanizado y este se rellenó con piedras de la playa, de tal manera que la misma escultura, la misma forma se crea a partir de estas piedritas, casi como si fuera un gavión, que es un elemento que se utiliza en construcción y también en arquitectura, pero en este caso de forma representando la figura de una persona arrodillada. Y bueno, esta figura mucho se utiliza también en internet para representar temas de autosanación, porque nos muestra la figura de un hombre que está arrodillado, inclinado, y estas mismas piedras quizá no transmiten ese peso como las cargas que estuviera cargando esta figura. Entonces, definitivamente una función sensibilizadora, nuevamente. Pero además entramos a otro rol o función. Además de la función ornamental, que quizá no le hace justo, la palabra no le hace justo a esto de llamar ornamento, a la escultura, porque a veces la escultura, al ser de un tamaño gigante, de gran escala, va más allá de un ornamento, transforma un espacio, de tal manera que se crea una composición paisajística. Por ejemplo, estamos hablando de una corriente llamada land art, que es global y aquí en el ejemplo se muestra una escenografía llamada Espacio Escultórico de la UNAM de México, donde vemos área verde, vemos un camino y además vemos estos elementos como bloques que se han sido colocados alrededor del perímetro, mira el tamaño de la escala y que forman una composición escultórica, definitivamente transformando el entorno. Y hablando de latinos, hablando de cosas autóctonas de aquí, de lo nuestro, en cuanto a la misma función compositiva, por ejemplo, tenemos otro land art, es la máquina de arcilla, de el escultor y arquitecto peruano Emilio Rodríguez Larraín. Bueno, esa obra que se encuentra en Huanchaco actualmente, aunque en deterioro, es una composición casi como si fuera una arquitectura. Mira, tiene plano, tiene elevación, tiene escala y está construido con la técnica del tapial que se utiliza actualmente para acercar muros más que todo aquí en nuestra región, pero que en otros países es una técnica constructiva y que utilizaron también los chimú. Por eso es que este artista, haciendo homenaje a la cultura chimú en ese entorno vacío que es la playa de Huanchaco y el mar, es que levanta esta obra de tierra. Y bueno, nos estamos aquí centrando en esculturas de tamaño grande porque además de ornamentar el espacio público, ser un parte de una composición de un jardín, por ejemplo, incluso hasta un mismo árbol se puede convertir también al ser tallado en una escultura natural, vegetal. Pero estamos también hablando de esculturas de tamaño monumental, eh, que transforman el entorno. Ah, y bueno, nos centramos más en estas esculturas de tamaño grande por la relación que tienen con la arquitectura, ya que son forma,
son vistas desde varios lados, están dentro de un entorno y definitivamente transforman el paisaje, como te dije. Pero también hay esculturas que se encuentran dentro de salas de exhibición o que son más pequeñas y son vendidas a coleccionistas. Y esto nos lleva a otra función o rol del arte, además de las anteriores, que es la función mercantil, ya que el arte escultórico, pictórico, plástico, se convierte en un producto de consumo y aparecen nuevos escenarios, o sea, el arte se exhibe dentro de salas, de museos o también dentro de eh, muebles, repisas, como producto comercial. Es comprado por gente que es amante de estas obras o por pura banalidad nada más. Y aparecen nuevas profesiones, nuevos oficios, como por ejemplo los críticos de arte, los empresarios, los promotores culturales, los gestores culturales, los curadores, los propietarios de salas de exhibición, entre otros. En el lado izquierdo ves una escultura que está colocada dentro de un espacio, siendo que el edificio también forma parte de esta composición, con su iluminación, con las superficies, las paredes. Y en el lado derecho ves un producto comercial, una obra de arte más pequeña que está elaborada en plástico parece o en vidrio, no lo distingo. Es elaborado por un autor, Ad Hassel, que, bueno, hace un homenaje a Piet Mondrian, el pintor fundador de la corriente del neoplasticismo. Ahí representan sus colores elementales de su obra, que eran bueno, son el rojo, el amarillo y el azul. Y él ha hecho este producto. A partir de aquí empieza a diversificarse las corrientes de arte y de escultura moderna. Algunos son más abstractos, otros son más figurativos, otros son más históricos, otros son más indigenistas, más regionalistas. Incluso hay algunos, pues como te dije al principio de este video, que rayan entre lo polémico, ya que los críticos de arte pues consideran que lo que hacen no es elaborado o un producto artístico real. Por ejemplo, hablando de escultura y siempre manteniendo la relación con la arquitectura, vemos que la escultura salió de los palacios, salió de los templos y ahora está ocupando un lugar dentro de las nuevas tipologías que son las salas de exhibiciones y museos, formando parte incluso de la arquitectura. Aunque esto, por ejemplo, la obra del arquitecto Frank Gehry o de otros arquitectos también se puede tomar como parte de un edificio. Esta es la obra de un escultor, Ali Uysal, titulada Piel, o sea, piel, en el cual él ha hecho esta representación tridimensional como que un pedacito de la pared se está saliendo de allí. Definitivamente no podría entenderse esta obra sin tener el muro del fondo. Así que digamos que la escultura ahora ha cambiado, se ha liberado de la arquitectura, ya no está condicionada por lo religioso, por lo aristocrático, pero de alguna forma sigue manteniendo relación, mira. A pesar de que ya es un arte con un objeto propio, llamémosle así, necesita del escenario, necesita del edificio. Y combinan bien. Este tipo de arte, por ejemplo, de poner grandes esculturas anatómicas, grandes partes del cuerpo humano dentro de los edificios, también es un arte conocido como parte de las performances urbanas. Así como existe la pintura mural, también hay la escultura urbana en tamaño grande. Esta es la obra de Mario Mankey, Ego Erectus, unos pies gigantes que pareciera que salieran del edificio, ¿no? Como que continúa la persona en las plantas superiores. Y seguimos viendo casos de esculturas que se relacionan con la arquitectura. Este es de un artista escandinavo de nombre Mikkelsens, llamado Flooding Modernity. Eso lo vas a reconocer, es la Vía Savoy de Le Corbusier. Pero antes de que te asustes y pienses que el artista se volvió loco y cogió el edificio del arquitecto y lo tiró en el agua, en realidad es una réplica. Es una réplica donde él hace una crítica al movimiento moderno y toma un pedacito de la Vía Savoy y lo ha replicado y lo ha puesto ahí, de tal forma que el escenario, el paisaje, el agua y todo lo demás forman parte de esta composición.
y está hecha solamente para ser vista por su lado de frente. Tú si quieres puedes buscar esta obra, te lo dejo como tarea, como curiosidad, desde sus diferentes lados y te darás cuenta que por el otro lado ahí se muestra más cómo es realmente esta estructura. Por supuesto, el autor conoce lo que es los cinco postulados, conoce la Vía Savoy como ícono de la modernidad, de la arquitectura moderna, y ahí lo ha representado en esa crítica que él hace, como que se está hundiendo bajo el agua. Hablando de arquitectura como punto de inspiración para la escultura, por ejemplo, estas esculturas toman como concepto de partida la típica casita a dos aguas, pero exploran con diferentes materiales, mientras que en el pasado se utilizaba el barro en algunas regiones, el mármol, la piedra y posteriormente el metal fundido, la escultura de hoy, la escultura moderna que se ha extendido a través de las vanguardias, explora diferentes materiales. Se pueden trabajar con los tradicionales, como la arcilla con la que estamos trabajando nosotros, explorar el yeso, la piedra, el metal, la madera o combinaciones de diferentes materiales. Mira, el de la izquierda ha trabajado con vidrio, y el de la derecha trabajado con retazos de madera, ambos en la misma forma de la casita a dos aguas. Para finalizar, el estilo que hoy vamos a revisar, que es el último de los estilos expresivos y visuales para composiciones plásticas, es el estilo funcional, el estilo funcionalista. El estilo funcionalista se caracteriza porque es simple, porque posee abstracción, o sea, va a lo más elemental, extrae lo más significativo para crear una abstracción. Hay una economía, recuerda la palabra menos es más, hay una economía de elementos, casi no hay ornamentos, es en sí la misma composición la que resalta, pero también tiene una coherencia, no se trata únicamente, y esto es lo polémico, ¿no? No se trata únicamente de colocar una línea en una pared y decir, bueno, eso es una composición. Eso es la crítica que hacen precisamente los expertos en arte. Entonces es coherente también. Y por último, sutil. Hay dos ejemplos, aunque hay muchos más, ya que te digo que la escultura moderna se diversifica. Podemos encontrar land art, arte natural, arte topiario, esculturas en vegetación, en fin, de diferentes casos. Yo solamente te he puesto dos ejemplos y puedes buscar más obras de estos autores, Ron Gilad y nuevamente Mehmet Ali Uysal, en estos dos casos. Mira, el primero es una puerta, de hecho le he puesto de título Gate, pero curiosamente nos crea como una contradicción, una paradoja ahí, ¿no? Hay como un túnel que se forma de la unión de estos dos planos, que son las puertas, pero a la vez las manijas también nos dicen que podemos abrirlas o nos crean como esa contradicción. ¿Por qué lado ingresamos a ese lugar? Bueno, así lo entiendo yo. No sé realmente el propósito del autor aquí. Ahora, hay definitivamente una elaboración ahí. Si es que el autor ha comprado dos puertas, ha tenido que doblarlas para crear ese arco. Y si el autor ha creado el arco desde cero, ha tenido que tallar la puerta. Así que hay una elaboración. Eso es lo que podríamos decir nos ayuda a identificar el arte, llamémosle displicente, amparte o perezoso del arte elaborado. Muy al margen del mensaje, si estamos o no estamos de acuerdo. Yo pienso que ahí hay una elaboración, se ha trabajado con un material. Por ejemplo, el lado derecho, y esto me pueden discrepar quizá los críticos de arte, pero como arquitecto veo que hay una transformación de la materia allí. En la derecha hay una escultura también. Simplemente es un cuadrado pintado de rojo, pero vaya, a ver, ha tenido el artista que hacer un encofrado, si es que es de concreto, poner un pedestal y ese elemento que se encuentra ahí al costado, en la parte del tercio superior, no debe haber sido fácil de colocar. Bueno, podríamos seguir hablando más y más de esta escultura porque ten en cuenta que no solamente se trata de el extenso tiempo en el que se ha venido desarrollando, sino todos los países del mundo que cada uno
porque ya salimos de las corrientes históricas, de los estilos, y ya al tener varios países independencia, pues han habido varias interpretaciones y corrientes que ha creado cada artista. La enseñanza final que nos queda es que compartimos un poco de esto, la parte de la forma, de la composición, de la sensibilización que tiene el arte escultórico, también lo compartimos nosotros con la arquitectura. Sin embargo, aunque la arquitectura es un arte, también voy a citar al arquitecto Norman Foster cuando menciona que los arquitectos no somos artistas. Podemos hacer arte, definitivamente, con la expresividad que tiene nuestro edificio, pero recuerda que también está hecho para ser habitado por una persona, por lo que también debe limitarse por la función, el medio ambiente y el confort. Bien, hemos finalizado entonces este paseo a través de la historia de la escultura y seguiremos avanzando ya con los demás contenidos en la siguiente unidad.